Hongos en las plantas y cómo prevenirlos. Los hongos son organismos vivos muy particulares. No son plantas, no son insectos, tienen su propio reino. Hay muchos tipos de hongos, están los comestibles que conocemos y hay otros que se emplean en la preparación de alimentos como la levadura. Pero los hongos de las plantas son los enemigos más peligrosos para ellas, ya que una vez que consiguen llegar al interior de las mismas, se propagan con rapidez y al hacerlo también las debilitan, aún más de lo que ya están. Por eso hay que estar alerta y evitar su aparición, ya que de hecho es mucho más fácil prevenir que curar. ¿Por qué aparecen los hongos en las plantas? Exceso de humedad. A los hongos les encanta la humedad, así que cuando riegas en exceso y permites que se acumule el agua, encharcando las raíces favorece a la aparición de estos organismos. Contaminación. Una planta nueva que esté contaminada con hongos puede ser el paciente cero que perjudique a todas las demás. Falta o exceso de abono. Las plantas débiles que además no se adapten a su sitio son más vulnerables al ataque de los hongos. Asimismo, cuando exageras en la cantidad de abono, puedes estar alimentando a los hongos por la cantidad de residuos orgánicos presentes en la composición de los fertilizantes. Estación o temporada. Si el clima está muy húmedo y hay poca luz, entonces estamos ante las condiciones perfectas para el crecimiento de hongos. Acumulación de residuos. Esto es típico en jardines y espacios abiertos donde se acumulan hojas o frutos caídos de los árboles que comienzan a descomponerse y se convierten en el hogar perfecto para los hongos. Tipos de hongos en las plantas. Existen cientos de miles de tipos de hongos, pero los que aparecen en las plantas suelen ser bastante típicos y reconocibles. Entre ellos encontramos mildiu. Se conoce también como polvo gris. Ataca las hojas, pero pasa a los tejidos de tallos y fruto. Lo reconocerás porque luce al principio como manchas de color verde claro sobre las hojas y en el envés aparecen un polvillo gris, a veces púrpura. Aparece en verano, aunque a veces ataca en primavera. Oidio. Este es uno de los más reconocibles porque ataca a casi cualquier tipo de planta que esté a la sombra o con alta humedad. Aparece en primavera y se queda hasta el otoño. Puedes reconocerlo porque crea unas manchas circulares, polvorientas y blancas. A veces está tan extendido que se ve como un polvillo blanco fino que recubre toda la planta. Causa deformación e impide la floración y el crecimiento. Negrilla o fumagina. Este hongo suele ser el compañero inseparable de las cochinillas, pues se alimenta de una mezcla que secretan estos bichos. La negrilla no afecta directamente a la planta, pero al ser un polvillo negro que recubre las hojas y tallos, luce poco estético. Si se extiende demasiado, cubrirá las hojas y limitará la entrada de aire y luz, evitando la fotosíntesis y debilitando la planta. Botrytis. Aparece en plantas de flor y verduras. Gusta de ambientes cálidos y húmedos. Es un hongo oportunista que ataca las plantas débiles o estresadas. Causa podredumbre blanda o podredumbre gris que afecta tallos, hojas y frutos, necrosando sus tejidos. Pythium. Cualquier planta que permanezca con las raíces encharcadas de agua, poco drenaje y sin aire, sufrirá del ataque de estos hongos que causan la pudrición de las raíces que matará a la planta. Prevención de los hongos. No use sustratos viejos, ya que podrían contener esporas de hongos. No mojes las hojas al regar si la humedad ambiental es alta. Si vives en islas o cerca de la costa, mojar las hojas solo favorece la aparición de hongos. Si además las temperaturas son altas de más de 20 grados centígrados, estos microorganismos podrían expandirse rápido y causar graves daños a tus plantas. Cuidado con regar en exceso. Es
riego de las plantas es una de las tareas que tenemos que hacer, especialmente si están en macetas, pero si queremos evitar que los hongos causen daños, tenemos que aprender a regar cuando sea necesario, ni más ni menos. Como hay algunas que se han de regar con frecuencia y otras muy de vez en cuando. Es muy recomendable usar un medidor de humedad del suelo, así sabremos si está seca o no y actuar en consecuencia. No utilizar las macetas sin agujeros en su base. Una maceta que no tiene orificios de drenaje es un peligro para casi cualquier planta. Solo las acuáticas podrían estar bien en una. Esto es debido a que al regar el agua se queda estancada y la tierra volverá a absorberla. Esto significa que las raíces permanecerán encharcadas siempre. Por consiguiente, las raíces empezarán a pudrir y los hongos aprovecharán la debilidad de las plantas para perjudicarlas más. Asimismo, tampoco es bueno ponerles un plato debajo, salvo que nos acordemos de escurrirlo después de cada riego. De esta forma, estas plantas podrán estar más tranquilas y nosotros también. Realiza tratamientos preventivos contra hongos. No está de más realizar tratamientos preventivos contra los hongos, como por ejemplo, si vas a sembrar árboles o palmeras, aplicarles cobre o azufre en polvo, y de nuevo una vez al mes, o bien fungicida polivalente en spray antes de sembrarlas y cada 7 a 14 días dependiendo de lo que indique el envase. Si la humedad del interior de la casa es muy alta, superior al 50%, abre las ventanas para que se renueve el aire. Durante el invierno, o si tienes animales domésticos o niños, es buena idea hacerse con un deshumidificador. En invierno no pulverices las hojas para que los hongos no las dañen, y menos si son plantas que están dentro de casa. Si la humedad es muy baja, es preferible poner recipientes con agua alrededor de la maceta. ¿Qué hacer si mi planta tiene hongos? Una planta con hongos puede recuperarse de forma satisfactoria si tomas las medidas adecuadas. El primer paso es aislarlas para evitar que contaminen a las demás. Luego, dependiendo del tipo de hongo que las haya atacado, deberás conseguir un fungicida. Esto se debe de complementar con patrones de riego más dedicados y cuidadosos para evitar que siga prosperando.